Hola, buenas tardes, mi nombre es Citlali y hoy les voy a presentar mi proyecto final sobre bioestadística sobre un artículo científico. ¿Sabías que fumar podría alterar tu presión arterial mientras duermes? Bueno, este artículo va a tratar sobre este tema que es muy importante. Su título va a ser La variabilidad de la presión arterial, hipertensión arterial nocturna y su asociación con el tabaquismo. Este artículo se publicó en la revista uruguaya de Medicina Interna. Este artículo está hecho por varias autoras, entre ellas Carolina Costa, Paola Espósito, Verónica Torres Esteche y Florencia Sacchi. Y su fecha de publicación fue el 1 de marzo del 2021 en el volumen 6. Su pregunta de investigación en la que nos abordan todo este artículo es si existe una relación entre el tabaquismo, la hipertensión arterial nocturna y la variabilidad de la presión arterial. Y como principales objetivos vamos a tener que se busque evaluar si el tabaquismo se asocia principalmente con los niveles más altos de la presión arterial durante el día y la noche y pues la mayor variabilidad de la presión arterial a lo largo del día. La hipótesis de este artículo es que el tabaquismo podría provocarnos una mayor variabilidad de la presión arterial y una mayor prevalencia de la hipertensión nocturna, lo que puede aumentar pues a riesgos cardiovasculares ya más profundos y avanzados. Bueno, pasando al diseño del estudio, vamos a tener pues que va a ser observacional, analítico, transversal y multicéntrico. Es observacional porque no se intervino con los pacientes. Analítico porque buscó pues relaciones estadísticas con variables como el tabaquismo y pues la presión arterial. Transversal porque no se midieron los datos más de una sola vez. Y por último, multicéntrico porque participaron más de 3 instituciones médicas en este trabajo. Bueno, su población fue pues alrededor de pacientes que eran hipertensos, que eran mayores de 18 años y pues estos se evaluaron en 3 centros de salud de Montevideo. Bueno, y un dato pues importante para este estudio fue que la muestra final fue de 391 pacientes que completaron pues un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entre paréntesis también nos dice MAPA, pues que esto se refiere a un monitoreo ambulatorio pues de la presión arterial de día y de noche donde se les localizaban sensores y con esto se les medía su presión arterial. También se tuvieron algunos criterios de exclusión en este experimento, pues que fueron que no se permitían personas, mujeres embarazadas y que tampoco se iban a aceptar a los pacientes que tuvieran algún monitoreo incompleto o que no tuvieran datos válidos. Bueno, pasando a los métodos, sabemos pues que lo principal que se midió en este estudio pues fue la presión arterial. ¿Cómo se midió? Bueno, se midió mediante el monitoreo MAPA, que ya lo habíamos mencionado, pues que va a ser el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Estos utilizaron un dispositivo pues que se llamaba DINA-MAPA, que está validado internacionalmente, donde con precisión medía la presión arterial. Se tenían diferentes rangos dependiendo si era de día o de noche. De día se medían de 7 a.m. a 11 p.m. se medían cada 15 minutos durante todo el día los rangos de la presión arterial y pues durante la noche se medían cada 20 minutos y pues toda la fase del sueño. Bueno, y pues ya pasando a las variables de este estudio de cómo se midieron, iniciando por cuantitativas, pues que hablamos de números, se midieron datos como la edad, índice de masa corporal, el índice de paquetes al año que cada fumador de este estudio pues fumaba y cuánto alrededor pues de toda su vida había fumado esta persona. También pues analizaron otro tipo de variables pues que ya no entrarían tanto en numéricas sino que en variables categóricas, que es como si la persona era fumadora, de si eres fumador o no, si tenía hipertensión nocturna y también si presentaba diabetes o apnea del sueño, que eran factores importantes en este estudio. ¿Y qué se analizó con estas dos variables que vimos? Bueno, primero que nada, los valores promedio de la presión arterial diurna y nocturna. Esto les permitía pues saber a los investigadores si la presión pues que tenían era normal o pues si por la noche bajaba pues que sería lo saludable. También se midieron los patrones de variabilidad circadiana de la presión arterial, donde pues según cuánto bajara la presión arterial en la noche, los pacientes se clasificaban en alrededor de 4 categorías. Y pues esto más que nada ayudaba a que los investigadores decidieran si existía un mayor riesgo cardíaco en estos pacientes. Y pues los patrones eran Deeper, Non-Deeper, Extreme Deeper y Riser, que pues cada uno tenía su significado. Deeper era que bajaba de un 10 al 20% en la noche, pues que era lo normal. Non-Deeper era que bajaba menos pues del 10%. Extreme Deeper era que bajaba más del 20%. Y Riser era lo contrario, que en vez de bajar pues la presión arterial que sería lo normal en la noche, pues esta subía.
Finalmente, pues también se analizaron la asociación que se tenía entre la hipertensión nocturna y los factores pues como el tabaquismo, la obesidad, diabetes, y eso se usó pues mediante herramientas estadísticas como la chi cuadrada. Ya pasando a los resultados de este estudio, pues tenemos que los fumadores, que eran el 14.6% de los pacientes, que recordemos que se tomaron 361 personas para este experimento, 1 de cada 7 de estos era fumador activo, pues que seguía fumando. Y pues el estudio nos menciona pues que no había mucha prevalencia como tal de fumadores activos, pero pues esto más que nada eran pues por las políticas de salud que se tienen en Uruguay. Ahora pues pasando a los resultados de la presión arterial sistólica diurna, tenemos que pues los fumadores más o menos en promedio, que si eran activos, tenían 4.7 miligramos de mercurio más alta durante el día que pues una persona que no era fumadora. Sin embargo, tenemos que pues el valor P o value era de 0.204 y pues es mayor a 0.05, por lo tanto tenemos pues que la diferencia no es estadísticamente significativa. Esto quiere decir pues que la diferencia podría deberse al azar, no necesariamente ser verdadera, y no podemos afirmar 100% pues con certeza que fumar sea una causa del aumento de la presión arterial en esta muestra, ya que pues como habíamos dicho, los fumadores van a tener 140.7 miligramos de mercurio, mientras que las personas que no eran fumadoras tenían 136.0 miligramos de mercurio, que de diferencia era 4.7 miligramos de mercurio. Ahora pasando a la presión arterial diastólica diurna, tenemos que pues los fumadores tenían de 86.1 miligramos de mercurio, mientras que los no fumadores tenían 82.3 miligramos de mercurio. P era igual a 0.87 y pues la diferencia como tal era de 3.8 miligramos de mercurio entre estas dos. El valor P pues en este caso era más bajo pues que en el caso anterior de la presión arterial sistólica, pero es aún mayor que 0.05, pues por lo tanto no se alcanza a ver una significancia estadística. Pero pues también tenemos que sí muestra una tendencia, se podría decir, lo que nos sugiere pues que una muestra más grande o pues que tenga más fumadores, pues podría hacer que el resultado se vuelva significativo. En la hipertensión arterial nocturna pues tenemos que había una prevalencia general de 57.7% y pues esto quiere decir pues que más de la mitad de los pacientes tenían una presión arterial nocturna de alrededor de 120/70, que pues esto se consideró anormal. Y pues también tenemos pues que la asociación entre el tabaquismo y pues la presión arterial nocturna, pues no hubo pues una asociación significativa como tal, y pues ser fumador no afectaba de forma significativa pues la presencia de la presión arterial nocturna. Y pues en este estudio pues más que nada se dio a entender pues que no parece que se tenga un impacto directo el ser fumador con la presión arterial durante la noche. Pero en cambio tenemos que nos arrojó que en el caso de diabetes los pacientes que sí la presentaban pues tenían más probabilidades de tener hipertensión nocturna. Pero aunque los fumadores no se pudieron comprobar, pues la diabetes es un factor pues que también nos va a aumentar riesgos cardiovasculares. También el otro valor que se estudió un poco fue lo de el índice de masa corporal, y tenemos que las personas que tenían pues un índice muy alto, pues sí se les vio relacionada pues la hipertensión arterial más alta. Entonces pues esto también fue otra relación que se tuvo. Bueno, ahora vamos a pasar a una breve explicación, ya dándole más un enfoque bioestadístico, ya pues dándole más importancia a las muestras y no tanto a los resultados. Bueno, vamos a tener en qué pruebas estadísticas se utilizaron y el por qué. Pues vamos a tener que se utilizaron principalmente 4. Primero pues se utilizó la estadística descriptiva, que fue para describir a la población. Y pues para describir a la población se usó más que nada la media y la desviación estándar, pues que esta funcionó pues para las variables numéricas, como ya lo habíamos dicho, como la presión arterial y la edad de los participantes. También se usaron porcentajes para variables pues como el tabaquismo, el sexo de la persona y pues la presión arterial nocturna. Bueno, pasando a la segunda prueba, se usó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov. Y esta pues más que nada se aplicó como una medida o un requisito para la T-Student, que esta se aplicó antes de hacer las pruebas paramétricas para verificar pues si la variable como tal, cuantitativa, seguía una distribución normal. Bueno, y ahora ya pasando a la prueba T-Student para muestras independientes, pues tenemos que esta nos comparó la media de una variable cuantitativa, pues que fue por ejemplo la presión arterial,
entre dos grupos pues que eran los fumadores y pues los no fumadores. ¿Y por qué se usó esta prueba? Bueno, en sí pues tenemos 3 puntos de por qué se usó esta prueba. El primero es pues que la variable es dependiente, o sea que es cuantitativa, la presión arterial. La variable independiente, que es categórica, pues con dos grupos que se podría decir que pues son los fumadores y los no fumadores. Y pues por último pues las muestras son independientes. Y pues los resultados son que aunque los fumadores tuvieron pues valores más altos en la presión arterial, pues la diferencia no fue estadísticamente significativa, entonces pues ahí no funcionó la parte de este estudio. Pasando a chi cuadrado, pues esta nos va a comparar principalmente dos variables cualitativas, pues por ejemplo va a ser el tabaquismo, si la persona pues fumaba o no fumaba, versus pues la presión arterial nocturna, si la tenía aumentada o no la tenía aumentada. ¿Y pues por qué se usó esta prueba? Pues principalmente se usó porque pues ambas variables que tuvimos son categóricas y nos van a servir para detectar pues asociaciones. Y pues en el resultado, pues como ya sabemos, pues no se encontró alguna asociación significativa entre tabaquismo y pues la presión arterial nocturna, pero pues sí con la diabetes y pues con el índice de masa corporal elevado. Y pues también una cosa muy importante fue el valor P y su interpretación. Pues como ya lo habíamos visto en clase, tenemos que si P es menor a 0.05 es estadísticamente significativo, al contrario, si P es mayor a 0.05 no es significativo. Y pues como sabemos pues también en el estudio, pues ya recapitulando otra vez, pues la presión arterial diurna más alta en fumadores pues no fue significativa, y la presión arterial nocturna con diabetes e índice de masa corporal pues más alto sí fue significativamente pues aceptada. También pues algo que tal vez es importante mencionar es que se usó un software en todo este estudio, pues que fue el Stata B12.0. que pues más que nada se usó para calcular medias, porcentajes, pruebas de hipótesis y generar tablas en este estudio. Este programa pues se usa más que nada en investigaciones médicas y pues está refutado. Bueno, y pues ya pasando a las conclusiones, ya para terminar, tenemos pues que los fumadores mostraron tendencias pues mayores a la presión arterial diurna, pero pues no se tuvo una significancia estadística pues por lo que ya habíamos explicado. No hubo relación entre tabaquismo y la presión arterial nocturna ni variabilidad de la presión arterial de día. Y también pues sí hubo relación entre la presión arterial nocturna y la diabetes y el índice de masa corporal alto, pues lo que resalta que tenemos que cuidar pues tanto nuestra alimentación como nuestro peso. Y pues también esto tiene una importancia clínica porque aunque no se probó pues una relación exactamente con el tabaquismo, lo de la presión arterial alta ni en la noche pues ni en el día, tenemos pues que, bueno, sí se mostró porque sí hubo un valor más alto pero no fue significativo, pues tenemos que igual el tabaquismo va a seguir siendo un factor de riesgo cardiovascular y abandonarlo pues sigue siendo una recomendación pues para pacientes que son hipertensos o pues que no quieren caer en la hipertensión. Entonces pues aunque no se haya comprobado como tal significativamente, pues se podría decir que sí influye. Bueno, y ya como conclusión pues tenemos que la bioestadística va a ser esencial pues para interpretar datos clínicos y médicos en general y tomar decisiones pues que están basadas en evidencia numérica, no solo en lo que nosotros creemos. Y este estudio pues nos muestra cómo distintas pruebas estadísticas nos ayudan a entender mejor los factores que afectan a la salud cardiovascular. Entonces en nuestra vida diaria también como médicos en formación es muy importante que entendamos la bioestadística. Muchas gracias por ver.